Los mecanismos de participación. Hoy hablaremos del referendo. ¿Qué es el referendo? El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994, donde los ciudadanos pueden participar en la aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o una ya vigente. Las clases de referendo. Hay referendos aprobatorios y derogatorios. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de una ley que no fue adoptada por la corporación pública correspondiente a consideración del pueblo para que ésta decida si lo aprueba o lo rechaza total o parcialmente. Por el contrario, un referendo derogatorio consiste en el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que éste decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. ¿Cuál es el proceso de un referendo? Propósito. Consiste en que los proyectos de interés para la comunidad sean autorizados y ejecutados. Es decir, el referendo es una instancia a la que el pueblo puede acudir en caso de que la corporación encargada de aprobar la ley no la acepte o simplemente deje vencer el plazo para discutirla y aprobarla. Su uso. Se necesita respaldo de por lo menos el 5% del censo electoral. Inscripción. Una vez que el proyecto de referendo se inscriba ante el registrador nacional, la organización electoral dará plazo de 6 meses para que lo respalden. Cuando en un referendo hay más de una iniciativa, es decir, una ley que se pretende cambiar o aplicar, los miembros solo podrán apoyar con su firma a una de ellas. Votación. El día de la votación de un referendo no puede coincidir con otras votaciones. Además, la fecha para llevarlo a cabo debe estar entre los primeros 6 meses posteriores a la solicitud del referendo. Tarjeta electoral. La tarjeta electoral que se utilice debe tener una pregunta dirigida a los ciudadanos en la que se les inquiera por la ratificación o derogación de la norma que se somete al referendo. Para responder a esto, el ciudadano tendrá una casilla para marcar sí, una para marcar no y otra para marcar voto en blanco. Aprobación. El referendo solo se aprobará cuando el pueblo haya respondido de manera positiva en un 50% más uno de los votantes. De lo contrario, la norma que se planteó se derogará. ¿Qué temas no pueden ser objeto de referendo? Las reformas tributarias y las relaciones internacionales. Normativa aplicada en la Constitución. Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Artículo 377. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo 1 del artículo 2 y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral. Artículo 378. Por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos en las condiciones del artículo 155, el Congreso, mediante la ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vías de referendo requieren de votos afirmativos, de manera que más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integre el censo electoral.